Muy poco se ha dicho de quienes están al servicio de Alejandro Gers Manero, el famoso florero de la Fiscalía General de la República. Hay dos personajes que aparecen y que usted quizás los conozca. Uno de ellos es Hernán Gómez Bruera, que escribió un libro que se llama Traición en Palacio. Ese libro trata temas relacionados con Saldívar. El otro es el subdirector de SDP Noticias, Federico Arriola. Son personas muy cercanas y ambos han estado tirando duro y macizo contra Arturo Saldívar Lelo de la Rea en el affair que trae Norma Piña en contra de Saldívar. Cierto que hay una enemistad política y son adversarios políticos, se puede entender, pero de fondo, sí, está la situación político-electoral, no queda duda, pero Saldívar está pues pisando los talones del florero que no ha hecho gran cosa en lo que es la Fiscalía General de la República y trata de defender el hueso lo más que se pueda. El golpeteo llegó al punto de quiebre. El punto de inflexión es Norma Piña enfrentará juicio político, sí o sí. Irrumpe en un proceso electoral, es claro. También es claro que está del lado de Xóchitl Gálvez, que se convirtió la Corte en un partidillo político más en este proceso electoral. Estos personajes no pueden pasar desapercibidos. Tanto Federico Arriola como Hernán Gómez son personajes muy cercanos, o se puede decir hasta empleados del fiscal Gers Manero, que les ha dispensado me imagino, con muy buenas retribuciones. Saldívar prendió los focos rojos en la Suprema Corte al hablar de un tema que les molesta mucho y que es todo lo que son las consecuencias de haber actuado en su contra. Así lo dio a conocer. En primer lugar, presentaremos una denuncia al artículo 225, fracción primera del Código Penal Federal. ¿Por qué? Conmigo. Se debió de haber excusado de conocer por la sustracción y el uso ilícito de información bajo su custodia en virtud de su cargo previsto en el artículo 214, fracción cuarta del Código Penal Federal, esto por la distribución masiva de la denuncia y del auto admisorio. Presentaremos denuncia también. Desde ahí Arturo Saldívar ponía las cartas sobre la mesa. Cuando vas a llevar un juicio en contra de una persona que es serio, que tiene bases, fundamentos, bueno, entonces tienes que aceptar que cometiste el gravísimo error de darle difusión en los medios, porque de eso se trata, golpe mediático. Para eso están estos medios de comunicación, Aristegui, Lodo, Loret y sobre todo Aristegui, donde Hernán Gómez Bruera habló fuerte de Arturo Saldívar. Tiene dos versiones, una matizada, pero la otra con todo. Ahora, el tema de Federico Arriola, a través de su columna que escribe en SDP Noticias, en la última entrega, de hecho la leí, pues, aquí tiene Federico Arriola, aquí lo tiene usted. Él dice que no vale la pena hacer el favor de mantener a Arturo Saldívar. Morena aplaudir a la Suprema Corte por votar contra Coca-Cola y a favor de la Ciudad de México. Sheinbaum. Son personajes que quieren incidir obviamente en la elección. De acuerdo a Federico Arriola, Saldívar debiera salir del equipo de Sheinbaum. Más fuerte fue el tema relacionado con el propio Hernán Gómez Bruera, que con libro en mano puso pues una serie de argumentos, digo porque son falsos apoyadores de la Cuarta Transformación. Con Aristegui habló de este tema. Pues en las palabras del presidente de su intervención de esta mañana, donde al final dice, pues yo coincido mucho en su diagnóstico, que el Poder Judicial está más que corrompido, que es un Poder Judicial muy opaco, y creo que todo ese diagnóstico es muy real. Lo único que no coincido es en querer sacar de esa cloaca que es el Poder Judicial Arturo Saldívar, porque me parece que hay muchos indicios
como para pensar que él fue parte de ese mismo mecanismo. ¿Te acuerdas que Arturo Saldívar se hizo famoso por cuando estableció este criterio del ¿cómo llamaba? Corruptor. Del efecto corruptor. Con el caso Cassés. Un gran término que inventó él, un gran abogado, Arturo Saldívar, la verdad. Ahí creo que Arturo Saldívar versión 1 y Arturo Saldívar versión 2 y ahora Arturo Saldívar versión 3 en la campaña. Yo me quedo con el Arturo Saldívar versión 1, que hablaba de cómo el efecto corruptor en el caso del montaje de García Luna, del montaje, invalidó todo un proceso. Pues tal vez hoy estamos en una situación en la cual la actuación de Arturo Saldívar como ministro presidente de la Suprema Corte también generó un efecto corruptor en un poder de por sí ya corrompido. Creo que lo que escuchamos esta mañana del presidente defendiendo a Arturo Saldívar era lo que muchos esperábamos. No va a irse en plena campaña ni Arturo Saldívar ni la candidata que lo tiene en su equipo a denostar a Arturo Saldívar, ni tampoco a decir que se investigue, porque pues eso sería darse un tiro en el pie en plena campaña electoral. La verdad es una desgracia que un ex ministro y ex presidente de la Corte se vaya a una campaña y además cobrando una pensión, porque además la pensión se hizo justamente para que no se haga eso, para que después de retirarse el ministro pueda no se tenga que dedicar ni a litigar en casos relevantes, o sea, por un tiempo, ni a ocupar ningún cargo público, ni a hacer política. Bueno, es Hernán Gómez. Es uno de los defensores a ultranza del fiscal Gers Manero, pero también defienden la parte de Norma Piña, que ya salió la Jufed y no sé qué otros especialistas a decir, eso no es correcto, eso que hace no es correcto que esté así, que se ponga eso, a litigar. Fíjese, Xóchitl Gálvez, que es una de las grandes beneficiarias de este tema, dice que Saldívar preocupa que un hombre amenazante llegue a un cargo de alto nivel. Perfilado para ser fiscal general de la República, Arturo Saldívar encuentra este tipo de inconvenientes dentro de la política actual, y todo porque está en el equipo de Claudia Sheinbaum. Igual podemos mencionar al ministro Cosío, que está al servicio de Claudio X González, litigante, maneja todo un despacho de abogados, y se supone que no debiera actuar así. De acuerdo, por eso también recibe toda su pensión. Digo, si nos vamos a los hechos, está también la misma Olga Sánchez Cordero, con los mismos beneficios. ¿Qué les preocupa? La llegada de Arturo Saldívar a la Fiscalía General de la República, porque estos dos personajes, tanto Hernán Gómez Bruera como Federico Arreola, son incondicionales en medios de comunicación, son de los medios que controla o de los periodistas que controla el fiscal actual, que no ha dado resultados. Se le llama el florero por eso, porque ha sido un florero en el desempeño de su función. Ahora, que si el periodista Hernán Gómez Bruera fue duro en el comentario, pues igual no pasa nada, pero son los personajes que lanza, y esto lo conoce el presidente. Sabe que el fiscal Gers Manero pretende quedarse hasta 2028 y Claudia Sheinbaum requiere un reemplazo rápido para que le den margen de maniobra a fin de poder actuar en caso de ganar la presidencia de la República como debe ser, es decir, impulsar una serie de trabajos que están muy adelantados y que no va a renunciar a Arturo Saldívar solo por el hecho de que estos periodistas y obviamente otros medios de comunicación estén en su contra. Que no quieren a Saldívar es que en realidad Saldívar está perfilado para la Fiscalía General de la República. Luego, el día de hoy, el mismo Hernán Gómez Bruera, autor del libro Traición en Palacio, que ha traído una especie de campaña en medios de comunicación para darse a conocer y para expresar sus puntos de vista, aquí matizó un poco más sus comentarios. Cheque usted. ¿De quién pudo haber venido este golpe en contra de Saldívar? Pues yo creo que es claro que viene de Norma Piña.
Es claro que también esto se procesó con mucha velocidad. Es claro además que sale en un momento de elecciones y eso es muy complicado porque es obvio que va a generar un ruido excesivo que se va a politizar en el sentido de volver tema de elección y que con esto pues Norma Piña se mete de alguna forma en la elección. Eso no lo podemos negar, digamos. Las motivaciones de Norma Piña de que se la debe a Saldívar, porque yo creo que Norma Piña cree que gran parte de la relación ríspida que tiene con el Ejecutivo obedece al papel que jugó y juega Arturo Saldívar. De que es su enemigo político, lo es. Y de que obviamente hay una motivación personal, la hay. Pero el hecho de que exista determinado tipo de motivación en una investigación judicial, en una investigación periodística, etcétera, no le quita materia al tema. ¿Sí me explico? O sea, uno puede decir, pero ¿por qué otras acusaciones que llegan de jueces y magistrados en el Consejo de la Judicatura las dejan en el tintero? Pues sí, es muy real eso. El Consejo de la Judicatura actúa con una enorme discrecionalidad. Recibe una queja, si quiere la archiva, si no la procesa con criterios políticos. Hay una queja contra un juez o un magistrado. Si quieren lo destituyen y si no, no. Si quieren avanza la queja, si no la guardan. Eso es muy real. Y claro, esta queja, esta denuncia, que es un cúmulo de denuncias, no es una sola, como yo decía, son 283 testimonios, es un cúmulo importante de evidencia. Yo creo que tiene, más allá de cuáles sean las motivaciones, más allá de cuál sea el momento político, yo creo que en sus términos hay materia para abrir una muy buena y necesaria investigación. Y no se trata solo de Arturo Saldívar. Hay varios personajes más involucrados, está Netzaí Sandoval, está Edgar Bonilla, el titular del Instituto de Concursos Mercantiles, donde se hacen unos negocios impresionantes, esa parte no se trató en mi libro, y otros personajes más, jueces que aparecen en la investigación, en la denuncia, y aparecen también en mi libro, digamos, que eran... Bueno, es ya matizado el tema que es Norma Piña. Detrás de Norma Piña está en este tema, al menos en este contexto sí está Arturo Saldívar, es visto con preocupación desde el Poder Judicial. Lo he comentado, claro que el Poder Judicial es una porquería. ¿Por qué Arturo Saldívar, cuando hay denuncias contra otros jueces, magistrados, incluso contra ministros, uno de ellos, Pérez Dayán, que tiene pendiente un juicio político y no le han movido, el Consejo de la Judicatura Federal, claro que es discrecional, pero no es raro, ellos han hecho esto siempre. Cabeza de Vaca, por ejemplo, se puso en tendencia el día de ayer porque va a ser plurinominal por el PAN. Esto gracias a un fallo de un juzgado de distrito que le dio un amparo de plano para que nadie lo pueda detener. Es la Suprema Corte de Injusticias de la Nación, un barril sin fondo. Chayo Robles, podemos hablar de Lozoya, podemos hablar de Murillo Cara, del abogado Juan Collado Moselo, y de todos estos personajes que han comprado la libertad a través de la Suprema Corte. Entonces, el Consejo de la Judicatura Federal obviamente actúa por consigna, y detrás de esa consigna está una relación muy estrecha entre Norma Piña y el propio fiscal Gertz Manero. Que salgan estos periodistas a gritonear y a decir que ellos escribieron un libro y que son la voz cantante, es natural. Les incomoda que pueda llegar a la Fiscalía General de la República una persona que conoce de leyes, una persona que no le va a temblar la mano para actuar de acuerdo al trabajo que preparan en un momento dado a través de, por indicaciones de la doctora Claudia Sheinbaum, voces o diálogos por la transformación, donde irían por todas las fiscalías y la reforma a fondo del Poder Judicial, pero sobre todo la salida de Gertz Manero, el gran florero de la Fiscalía, y la llegada de Saldívar. Esto se va a enfriar porque es natural. Es más probable que proceda el juicio político en contra de Norma Piña a que proceda la acción en contra de Arturo Saldívar. Son los pregoneros del florero.